Bienvenido al estudio de la lección número 6 de la fe de Jesús, en donde vamos a aprender lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. Y la primera pregunta que la Biblia responderá es: ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? La respuesta la encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 7 al 10. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? En el cielo. ¿Cuándo comenzó? Cuando Lucifer, el ángel que Dios creó, dejó que entrara egoísmo a su corazón, y la envidia lo llevó a codiciar el trono de Dios. ¿En quién se originó el pecado? Pues aquí ya te respondimos la pregunta. Se originó en el ángel Lucifer, que luego se convirtió en Satanás y en la serpiente antigua. La siguiente pregunta que la Biblia va a responder es: ¿qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva cuando Dios creó el Edén? Puso una señal de obediencia para Adán y Eva. Y eso lo encontramos en Génesis 2, versos 15 al 17, que dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Puso un árbol para que esa fuera la señal de obediencia. ¿En qué consistió el primer pecado? Lo encontramos en Génesis 3, 1 al 6, que dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos, el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. ¿En qué consistió el pecado? En desobedecer la voz de Dios. Ahora, la pregunta que sigue es una pregunta muy importante. La pregunta es: ¿qué es pecado? Esa respuesta la encontramos en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Y aquí está clarito: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿A quién se somete el pecador? Y en el mismo capítulo 3 de Primera de Juan, el verso 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para todo esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La última pregunta que vamos a contestar en esta oportunidad es:
¿Cuál es el resultado final del pecado? La respuesta la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué debemos hacer ahora que sabemos que el pecado inició en el cielo y que fue cuando Satanás se dejó llevar por su sentimiento de envidia, de codicia por el trono de Dios, que se originó en Satanás el pecado? Cuando Dios hizo a la primera pareja y las puso en el jardín del Edén, en medio del Edén puso un árbol que se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le dijo que de ese árbol no podían comer. Tenían miles, no sé cuántos miles de árboles frutales que podían comer, pero de ese único árbol no podían comer. Esa era la señal de obediencia que Dios había dejado. Pero ahora sabemos que el primer pecado consistió en haber desobedecido la voz de Dios y haber comido del árbol prohibido. Entonces, ahora sabemos que pecado es el desobedecer la ley de Dios. Dios había dicho, no coman. Ellos comieron, cometieron pecado. Ahora pecado, dice Primera de Juan 3:4, es la infracción de la ley. ¿A quién se somete el pecador? Cuando nosotros pecamos, nos sometemos a Satanás. ¿Por qué? Porque él es pecador desde el cielo. ¿Y cuál es el fin del pecado? Dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Tú le sirves a Satanás y él te paga matándote eternamente. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Tú le sirves a Cristo Jesús y él te paga con vida eterna. ¿Qué debemos hacer entonces? Dice Santiago 4:7 que debemos de resistir a Satanás en el nombre de Dios para que huya de nosotros. En Romanos 6:12 nos dice que no debemos transigir con el pecado, no debemos hacer lo que Eva hizo, ponernos a platicar con el pecado, contemplarlo, que nos va a llevar a la codicia. Romanos 8:37 nos dice que debemos vencer al enemigo con la ayuda de Dios. Sí es posible vencer a Satanás. ¿Tiene poder Satanás? Claro que tiene poder. ¿Hay mal en el mundo? Claro que hay mal, pero es más poderoso nuestro Dios. Y Él nos ha prometido darnos poder para resistirlo todos los días. Ojalá que tu resolución hoy sea que vas a procurar con la ayuda de Dios limpiar tu vida de todo pecado y caminar con Cristo de aquí en adelante, para que Él te lleve de victoria en victoria y al final te dé vida eterna. Dios te bendiga. Te espero en la lección número 7, la próxima oportunidad.